¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca, bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, quisimos tocar un tema diferente: el empoderamiento de la sexualidad femenina a través del tiempo. ¿Cómo se ha dado esto? ¿Las mujeres empezamos a conquistar también nuestros derechos en materia sexual? ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Cómo ha sido este camino? ¿Con quién mejor platicar que con una experta? Me refiero a Irene Moreno. Ella es comunicóloga y sexóloga, una muy querida amiga desde hace mucho tiempo y experta, por supuesto, en esta materia. Irene, ¿cómo estás? Qué gusto. Ay, Gaby, encantada de saludarte, de estar aquí en tu programa y con un tema tan relevante que tiene que ver con el poder femenino desde la perspectiva individual y colectiva, porque no podemos pensar en una mujer empoderada que no ha empoderado su propia sexualidad. Por supuesto. Es una parte de las mujeres que incluso en el Día Internacional de la Mujer poco se toca, porque increíblemente sigue habiendo mitos, tabúes y miedos de hablar de la sexualidad femenina hoy por hoy, cuando se toca en la escena pública y en este marco de un día tan importante, sí, muchos otros temas. Irene, ¿por dónde empezar para plantear cómo empezamos a través del tiempo las mujeres a concebirnos y a concebir, pues, por supuesto, nuestra sexualidad? Fíjate que el tema de la sexualidad ha sido tan variable, cambiante a través de la historia, pero si nos vamos, digamos, a la historia contemporánea, nos damos cuenta que hubo un evento que definitivamente marcó un antes y un después en la sexualidad femenina. Por supuesto, los movimientos feministas y la creación de la píldora anticonceptiva. Para mí, ese es el parteaguas. ¿Por qué? Porque a partir de que las mujeres podemos regular, decidir cuántos, cuándo y con quién quieres tener hijos, es decir, nuestra reproducción, nos hacemos ya cargo de nuestra reproductividad, podemos entender la sexualidad también como una forma de sentir placer, como una forma de tener un intercambio y no solamente como una vía para reproducirnos y hacer lo que se supone que era, digamos, el rol fundamental de la mujer, que era la reproducción. Ser madre era lo que le daba sentido a la vida de una mujer. Cuando se crean los métodos anticonceptivos, las mujeres podemos entender que hay muchas otras cosas que podemos hacer y que la sexualidad también tiene otros objetivos, entre ellos el disfrute. Yo no puedo imaginarme a nuestras abuelas, tatarabuelas, pensando en la relevancia del orgasmo, que su esposo o su esposo tenía eyaculación precoz. Yo creo que ellas agradecían que lo tuvieran o que de plano eventualmente no presentaran problemas para tener erecciones y demás, porque ellas no podían ser dueñas de su cuerpo. El cuerpo de la mujer era posesión de la pareja. ¿Por qué hasta hoy y por qué a través del tiempo el placer siempre ha sido tan penado, tan castigado para las mujeres? Parte de lo que nos dices es justamente que hemos sido vistas siempre como un instrumento para tener hijos, para formar una familia, ¿no? Pero hoy en día, Irene, sigue habiendo esta culpa, tanto que en otras sociedades menos avanzadas del mundo todavía hay incluso mutilación de genitales. Sí, bueno, son cosas terribles porque imaginamos esto como cuestiones de la Edad Media y no. La ablación, como se le llama, que es retirar el clítoris, a veces los labios mayores y menores de las mujeres, sigue siendo una práctica en muchos países africanos y que tristemente, como forma parte de los usos y costumbres, ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas ni muchos movimientos que ha habido a favor de la liberación de las mujeres han podido evitar este tipo de prácticas, que incluso las propias mujeres lo consideran algo normal y deseable, y que forma parte de un rito de la iniciación en las niñas. Entonces sí es algo terrible, pero bueno, no tenemos que irnos a África para ver que en México todavía se venden a las niñas, que todavía muchas mujeres son sujetas de esclavitud sexual, la pornografía infantil sigue siendo un tema terrible, y otras cosas como el embarazo adolescente, que siguen formando parte de este atraso que tenemos en cuanto a la educación sexual, a la información y, por supuesto, de los derechos de las mujeres. Muchas de estas niñas que se embarazan es producto de los abusos sexuales de las que son objeto por parte de familiares o personas cercanas. Entonces, bueno, sí, como vemos, el panorama todavía es bastante, deja mucho que desear, pero el tema del miedo al placer o ver al placer sexual como algo sucio, malo, pecaminoso,
tiene que ver mucho con la cultura y tiene que ver con una cultura judeocristiana, con las religiones. Porque si nos vamos a otras épocas, por ejemplo, en la India, en China, en lugares en donde se practicaba el tantra, el tao, otro tipo de filosofías, la sexualidad era una vía o un camino espiritual, completamente diferente a lo que las sociedades o las religiones judeocristianas nos han enseñado, el sexo como algo sucio, malo y pecado, con un fin meramente reproductivo y únicamente válido dentro del matrimonio, ¿no? Y entonces ha habido otras épocas, ha habido otros tiempos en que las mujeres han podido hacer uso de su cuerpo de manera libre y han podido experimentar el placer con una finalidad también de conexión espiritual con sus deidades, en fin, y en donde además incluso el cuerpo femenino era considerado un cuerpo sagrado, porque entre otras cosas podía reproducirse, pero también se entendían que hasta los fluidos de las mujeres eran sanadores. Entonces, para un hombre era una especie de ritual el poder tener un intercambio sexual en donde ella fluyera y pudiera tener, digamos, una eyaculación femenina, porque para este hombre era un regalo y era una manera de sanar. Y hoy en día todas estas filosofías pues se han hecho a un lado, se ve como algo esotérico, como algo que quién sabe quién se inventó. Esto me hace pensar que la sexualidad femenina ha sido también, digo, una forma de control. Claro. Para que las mujeres no se conozcan más a sí mismas, dime si estoy bien, y puedan de alguna manera explotar con esa vivencia de su sexualidad en muchos ámbitos de la vida, empoderarse. Completamente. Fíjate que el control de la sexualidad femenina ha sido, digamos, la punta o la bandera más importante de muchos gobiernos, de muchas religiones, de quienes detentan el poder, que en su mayoría son hombres. Al controlar la sexualidad de la mujer, pasan muchas cosas. Una mujer que conoce su cuerpo, que sabe darse este placer, que sabe también decidir cuándo y cuántos hijos quiere tener, cuando se hace dueña de su propio papel reproductivo, es una mujer muy peligrosa. Y es una mujer que eventualmente tomará otro tipo de decisiones que no tienen solo que ver con el sexo, sino que también tendrán que ver con su economía, tendrán que ver con su libertad, tendrán que ver con muchas otras acciones que tienen un impacto a nivel social y cultural. Aquí hemos tocado el tema, la violencia sexual ha llevado a muchas mujeres a estar hoy en nuestro país y en estos días encarceladas por culparlas por un intento de aborto de un hijo producto de una violación, incluso por parte del marido. Claro. Entonces, como tú dices, una mujer empoderada sexualmente, que conoce su sexualidad, que la vive, claro, es una mujer muy poderosa. Voy a dejar esas palabras en la audiencia. Hagamos una pausa, mi querida Irene Moreno, y regresamos, por supuesto, a hablar de otras cosas, porque esto que me dices de las filosofías me hace pensar en el Kama Sutra. Claro. Platicamos regresando. Claro, feliz, me encanta. Ya volvemos. Está Irene Moreno, por supuesto, comunicóloga y sexóloga, con nosotros aquí. No le cambien. Seguramente la conocen, la han escuchado, compañera mía de Fórmula por muchos años, de Radio Fórmula. Ella es Irene Moreno, estuvo también en los monólogos de la vagina. Seguramente la conocen y la conocen muy bien. Y si no, se las presento, está con nosotros en esta mesa de martes de Debate 22 hablando de este empoderamiento de la sexualidad femenina a través del tiempo y los estigmas que todavía vivimos hoy en este marco del Día Internacional de la Mujer, por supuesto. Irene, decías, antes, hace muchos años, había filosofías, el Tao, etcétera. Yo te preguntaba por el Kama Sutra, en el que se hablaba del disfrute del cuerpo, hombres y mujeres. La mujer no era excluida de este placer y de esta sexualidad,
y después ocurrieron cosas. A ver, platiquemos del Kama Sutra. Sí, bueno, el Kama Sutra también es una filosofía, porque no solamente son posturas sexuales, igual que el Tantra, igual que el taoísmo, son filosofías que, entre otras cosas, hablan de la sexualidad nuevamente como un camino de autoconocimiento y de conexión espiritual. Eso es lo que hace la gran diferencia. Estamos hablando entre 5 y 8 mil años antes de Cristo. Entonces, son filosofías antiquísimas que se pasaban de generación en generación, pero solamente estaban restringidas a las altas jerarquías. O sea, no el pueblo común podía tener las prácticas del Kama Sutra. Solamente los altos jerarcas tenían acceso a esta información. Y lo que era muy importante es que estos hombres que leían o que accedían a todo este conocimiento tenían como finalidad básica poderle dar placer a todas las mujeres de sus harems. Ellos tenían varias mujeres y se permitía incluso el intercambio sexual entre mujeres, comprendiendo que ese solo hombre no podía darle placer a todas todos los días. Pero él tenía que tener técnicas para satisfacerlas sexualmente. Era su deber como hombre satisfacer sexualmente a sus mujeres. Y estas mujeres, bueno, también tenían que conocerse entre ellas de manera personal, y todo el tema del autoerotismo era, digamos, paso 1, fundamental en que las mujeres supieran darse placer a sí mismas, que las mujeres entendieran el funcionamiento de su cuerpo y después aprendieran a compartirse. Fíjate qué importante y qué diferente, porque si nos regresamos hoy en día, todavía el tema de la masturbación femenina, todavía el tema del autotoque, del autoconocimiento sexual, es juzgado y criticado. E incluso para muchas mujeres resulta muy difícil aceptar que se masturban o que tienen deseos de hacerlo, o que consideran que algo está mal, porque si tú te masturbas es que no tienes una pareja que te satisfaga. Entonces se le sigue dando al hombre ahí la preponderancia del autor del placer femenino. Totalmente, sí. Y muchas mujeres que no tienen pareja sienten un poco de vergüenza en tener que tener un juguete sexual o usar sus manos, como resignarse a lo último que te queda, que es, bueno, darte placer, cuando es el primer punto o el primer paso de estos caminos que en la antigüedad nos enseñaban a disfrutar del sexo, en donde no había nada, donde el cuerpo era divino, me refiero a que era todos los una sentidos, expresión sí, de la divinidad. por supuesto. Que el cuerpo era algo hermoso como fuera, y que al cuerpo había que darle este placer y este buen trato. En el Kama Sutra no solamente se hablaban de posturas y algunos tipos de intercambios, de besos, de abrazos, de caricias, sino se hablaba de la relevancia de preparar el lugar para hacer el amor. Entonces, se trataba de que fuera un espacio en el que no iban a pasar 1 hora o 2, en donde podían pasarse días enteros, en el que se trataba de comer alimentos que te dieran energía, alimentos que te dieran este sabor sutil de la naturaleza, como los frutos, como la miel, algunos elementos para poder potenciar su energía sexual. Y también que hubiera aromas, que hubiera un lugar en donde podías bañarte, intercambiar momentos diversos en los que no la penetración era el único protagonista del sexo. Claro, porque la sexualidad y la intimidad no pasa nada más, claro, digamos, por el coito, pues. El coito es, digamos, solo una parte, pero hacer el amor o la sexualidad o el erotismo como tal abarca muchos otros aspectos que no tienen nada que ver ni siquiera con lo genital, que tienen que ver incluso con las miradas, con la respiración. Para el Kama Sutra, para el Tantra, la meditación es algo imprescindible. Previo al acto sexual como tal, la pareja tenía que meditar mirándose a los ojos, tocándose apenas, contemplando el cuerpo desnudo del otro o de la otra. O sea, era verdaderamente un ritual que merecía un lugar muy especial en la vida de un hombre o de una mujer, que eran vistos como iguales. ¿Qué perdemos con todo esto que nos platicas, Irene, o qué hemos sacrificado las mujeres al no empoderarnos sexualmente o de nuestra sexualidad? Porque los beneficios de vivir contentos, satisfechos, también esa parte de tu vida, son muchos. Sí, mira, hemos subordinado nuestra sexualidad a una pareja generalmente masculina. Se le ha dado al hombre el poder de darnos este placer y que nosotras tendríamos que esperar a recibir este placer. Entonces, ahí cedemos parte de nuestro poder.
Pero por otro lado, cuando no estamos conscientes de todo lo que la sexualidad plena nos puede regalar, nos perdemos de la posibilidad de sentirnos más contentas, de elevar nuestros niveles de dopamina, de serotonina, de endorfinas, de oxitocina, que nos hacen sentir felices, que nos hacen sentir plenas. También la idea de la mujer objeto, de esta idea de la mujer de consumo que tiene que tener un cuerpo determinado, con características muy particulares y con una edad determinada, excluye a la mayoría. Sí, Estamos fuera de la mayoría, sí, ¿no? porque la ventana es de los 20 a los 30. De los 20 a los y las 30. demás salen, ¿no? Sí, y además con características muy específicas de estereotipos, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde quedaríamos todas las demás? Entonces aquí es bien importante que una mujer adulta, no digamos de 40, de 50, diga, ok, estoy ya en un momento en que la reproducción ya no es una opción, pero entonces, ¿cuál es la finalidad de la sexualidad? Y es la salud, y es la integridad como ser humano. Y, por ejemplo, para las mujeres que están ya en la menopausia y que tienen a lo mejor dolor coital, que tienen problemas hormonales, el tener autoerotismo es una manera de elevar tus hormonas. Y que entonces las hormonas no solamente funcionan para tener sexo, las hormonas funcionan para que pensemos correctamente, Por supuesto, para que somos estemos hormonas. creativas, atentas, para que podamos ser proactivas y poder seguir trabajando en la vida y tener relaciones satisfactorias, no solo de pareja, sino con la vida, con la gente, con el mundo. Por supuesto. Hablemos, Irene, porque se nos está acabando el tiempo, regresando de este punto tan importante que es la menopausia. Muchas mujeres al llegar a esta etapa de la vida creen que se acabó todo, incluso el placer, incluso este erotismo, pero esto está aquí y no está en otra parte. Y de eso quiero que nos hables. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando del empoderamiento de la sexualidad femenina a través del tiempo, el qué ha pasado, el cómo se ha visto, pero también el qué puede suceder si nos empoderamos en este aspecto de la vida, como en el trabajo y con muchos otros como mujeres. Estoy platicando con Irene Moreno, ya volvemos. ¿Ustedes sabían que la revolución industrial, las guerras y otros eventos geopolíticos en el mundo han incentivado o no la sexualidad femenina, el cómo se vive en distintas partes del mundo? ¿Es cierto esto, Irene Moreno? Por ahí leí que la revolución industrial trajo cosas positivas en este aspecto para las mujeres. El hecho de salir de tu mundo doméstico cambia completamente el panorama. Entonces, imagínate, tú vas y empiezas a tener intercambio, digamos, social con otras personas. Esto te da un sentimiento de poder, te hace sentir libre, porque ya no estás metida en casa todo el tiempo al servicio de padres, hijos, hermanos, abuelos, siempre como la cuidadora, sino sales y empiezas a tener cierta independencia económica, relaciones con otras personas, relaciones con hombres o mujeres por quienes puedes sentir atracción. Y esta libertad también incentiva la sexualidad. Lo hemos visto en muchos momentos, cuando, por ejemplo, en las guerras, los maridos se iban a la guerra, pues las mujeres se quedaban solas y muchas de ellas tenían amantes e incluso tenían mejor vida sexual con sus amantes que la vida sexual que podían tener con la pareja. Porque lo que pasa es que cuando domesticamos al sexo, cuando la gente ya se empareja y entonces empieza a pensar más en el quehacer de la cocina, de la casa, en que hay que pagar la luz, hay que pagar la hipoteca, todo eso es, digamos, como una cubetada de agua fría claro, al erotismo. Eso, las parejas que tenían sexo impresionante, de pronto se casan o se emparejan de una manera ya sólida y empieza a mermar el atractivo sexual, empieza a mermar el número o la frecuencia con la que se tienen las relaciones sexuales. Y siempre ver a alguien nuevo puede resultar más interesante, ¿no? Sí, incluso el coqueteo, que es algo muy sano. Claro. En las mujeres está penado, que es parte de esta sexualidad femenina. Claro. La mirada, el cómo sonríes, hasta entre las mujeres está un poco castigado. Si él es el que coquetea está bien, pero si es una mujer, bueno, la tachamos. Es que de lo fíjate, peor. todavía partimos de que nuestra naturaleza sexual es distinta según el género, ¿no? Que ellos siempre tienen ímpetu y que eso es parte de su naturaleza masculina y que nosotras como mujeres, si tenemos un ímpetu desbordado, estamos mal.
y que la naturaleza femenina es más romántica que sexual, lo cual es un invento de la cultura y de la idea romántica del amor. Las mujeres y los hombres podemos sentir igual el impulso, el deseo con alguien a quien no ames, alguien a quien acabas de conocer, porque hay una parte muy, muy instintiva, muy animal, si lo quieres ver desde esa perspectiva. Nosotros ya lo vamos sofisticando cuando ya nos cuestionamos cosas, cuando le ponemos valores, cuando también le ponemos allí la moral del momento, la moral de mi familia. Y las mujeres siempre han sido, digamos, el blanco en donde se critica o a donde se apunta siempre que algo sale mal en la casa, ¿no? Los hijos salieron con problemas, con adicciones, es la madre que no los cuidó por andar allá de loca. Entonces tú como mujer formal se supone que tienes actividades en donde el sexo no cabe, donde tu placer está descartado, donde eso ni siquiera lo tenemos que tomar en cuenta. Y nosotras mismas empezamos a ver la sexualidad ya como una función de obligación con la pareja. Si partimos de que ellos siempre son sexuales y que siempre quieren, muchas mujeres se resignan a tener un sexo mediocre porque la pareja quiere, aunque ella no lo disfrute, a fingir orgasmos para darle gusto al otro, a hacer las cosas que el otro quiere, pero no cuando ella quiere o como ella quisiera. Todavía lo vivimos hoy, pleno siglo XXI. Sí, totalmente. Y entre mujeres de todas las clases sociales. Y en las que la crítica entre nosotras mismas, entre mujeres respecto al comportamiento liberal sexual de alguien es muy juzgado, severamente criticado. Entonces se vive muchas veces en secreto una fantasía, se vive muchas veces en secreto un deseo, que a lo mejor solamente se queda en la mente porque nunca te atreves a dar el paso y siquiera hablarlo con tu pareja y decirle, oye, hagamos algo nuevo, hagamos algo diferente, busquemos nuevas posiciones. ¿Sabes qué? Que hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. O sea, realmente échale ganitas, vamos a hacer otras cosas que me permitan a mí también disfrutar de mis orgasmos. Y más cuando llega una mujer, como me preguntabas antes de irnos al corte, por ejemplo, ya a la etapa de la menopausia. Que eso es bien importante y me gustaría hablarlo porque se tiene esta idea de que una vez que pasaste la edad reproductiva, eso tiene que ver con lo que nos han enseñado, sí. se acabó tu vida sexual al llegar la menopausia. Ya no eres sexy, tus hormonas van para abajo, te vuelves vieja. Pero esto es yo he visto mujeres de verdad que estando en la menopausia son espectacularmente sensuales tan solo de verlas. ¿Cómo vivir esta etapa y cómo quitarnos de la mente estos mitos que entiendo pues son pura mentira? Bueno, mira, hay una parte real y es que la menopausia trae consigo muchísimos cambios fisiológicos. O sea, realmente sí pasan cosas en nuestro cuerpo como la pérdida del deseo sexual, puede venir incluso el resecamiento, se seca la vagina, entonces puede haber dolor en las relaciones sexuales. O sea, pueden haber un montón de situaciones, los bochornos que son muy desagradables. Sí hay síntomas que pueden hacer que la sexualidad o que el intercambio erótico, el intercambio sexual no sea tan placentero. La buena noticia es que todo eso tiene solución, porque hoy en día hay en el mercado muchísimas formas en que las mujeres podemos tomar hormonas bioidénticas, naturales, que no nos hacen daño y que nos permiten seguir produciendo estrógenos y seguir sintiéndonos con órganos sexuales jóvenes y frescos que nos permitan tener intercambio sexual placentero y también tener mejor deseo sexual. Pero también hay una parte, como bien lo dices, social, que dice y que nos creímos que pues si ya no podemos tener hijos y que ¿para qué querríamos tener sexo? Que el sexo tiene fecha de caducidad y que no tiene ningún sentido ya tener sexo después de determinada edad. Eso es lo que finalmente la sociedad ha creado junto con lo que sucede corporalmente. Si la mujer no se cuida, si no buscas alternativas médicas que te permitan seguir disfrutando de tu vida sexual, pues todo se viene abajo, incluyendo la relación. Claro. Incluyendo la relación, porque finalmente ambos querrán tener sexo y probablemente la pareja o ambos busquen con quién sí hacerlo. Irene, nos quedan 2 minutos, pero es un tema apasionante. Tú eres experta en la materia, nos faltarían una serie de programas para tocar muchísimos temas, pero ¿qué nos aconsejas justamente en este empoderamiento de la sexualidad femenina? ¿Cómo terminar con esos consejos este programa? Pues que no neguemos que para empezar somos seres sexuales desde el día en que nacemos hasta el día que morimos, que la sexualidad es parte de nuestra salud y de nuestra integridad,
que nos acerquemos de una manera informada, de una manera consciente a la práctica de nuestra sexualidad, que es algo que además nos brinda placer no solo físico, sino también a nivel emocional y mental, que es como una medicina, que el tener actividad sexual frecuente, con o sin pareja, tú contigo misma, es importante para darte también un baño de rejuvenecimiento interno, de hormonas, de feromonas que necesitamos para sentirnos con energía suficiente para vivir la vida cotidiana. Y que además que dejemos atrás estos tabúes, que dejemos atrás estos miedos. Si queremos evolucionar, si hemos podido ser ahora mujeres activas, mujeres triunfadoras, no podemos dejar a un lado la sexualidad porque seguiremos siendo incompletas, porque el sexo es una plataforma a partir de la cual nosotras podemos encontrarnos con nosotras mismas. Me encantan estos consejos, Irene. Las redes sociales han estado apareciendo en pantalla, pero bueno, eres una mujer que siempre también ha estado en los medios, eres conocida, eres querida, pero recuérdanos, por favor, tus redes sociales. Claro que sí, soy Irene Moreno Sex en Instagram, Irene Moreno Sexóloga en mi canal de YouTube, estoy en Facebook, en todo busca Irene Moreno Sexóloga Mexicana, allí me encuentran. Y bueno, pues tengo una tienda erótica, tengo mi consultorio y bueno, pues mucha información en conferencias, en grupos de mujeres, que también hago círculos de mujeres, para hablar de todos estos temas que son tan importantes, que tienen que ver con nuestra historia sexual y que tienen que ver con nuestro placer sexual. Me encanta, Irene, muchísimas gracias por esta conversación y espero que no pase tanto tiempo y nos veamos pronto. Estaré feliz de volver a venir contigo, mi querida Gaby. Gracias. Muchas gracias. Irene Moreno es comunicóloga y sexóloga. Yo soy Gaby Tlaseca, gracias por su atención. Y este programa, justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde estos temas no se tocan. Nos vemos la próxima semana. Thank you.